Amén. Mis niñas, bienvenidas. Gusto único, formidable tenerles a ustedes aquí. Y les presento, desde luego, a María Isabel Urrego, misionera de Senfol, la casa en la cual servimos y ustedes forman parte. Isa, como le decimos, está casada, no tiene hijos y sus estudios son los siguientes. Es bachiller en Sagrada Teología, auxiliar de enfermería geriátrica. Con su esposo sirven 5 años en Bogotá con fundaciones e iglesias en casa. Pero hace 9 meses dice que están en Argentina, en la ciudad de Rosario, y sirven en el Ministerio Movimiento de Parejas Discipulado y apoyando el propósito proclamar. Dice que están como tiempo completo y misioneros por más de 22 años. Su frase es: si Jesús murió por mí, yo viviré para conocerlo y servirlo. Excelente. Le damos un aplauso a esta princesa. Qué lindo, Isa, todo el micrófono es tuyo y te pertenece. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas. De verdad que es un gusto, es un privilegio. Creo que cuando hablamos del Señor es un privilegio. Y como le decía a Tania, creo que una de las frases que mejor me define y por la que siempre voy a querer ser llamada es como misionera. Es lo que más amo hacer. Servir, llevar la buena noticia del Señor a todo lugar. Así que doy gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Doy gracias a Dios por lo que vamos a aprender también en esta noche. Y hoy vamos a hablar de una mujer extraordinaria. No sé si usted tiene de pronto la costumbre cuando escucha todas las mujeres, hace cuánto tiempo están con toda esta temática de todas estas mujeres extraordinarias de la escritura. En 2 que yo he podido participar, muy intencionalmente le he orado al Señor. La verdad, tengo que confesarles que cuando escuché de las 2 parteras egipcias, nunca las había visto así. Leía y 2 parteras que preservaron y todo lo que hicieron, pero jamás había investigado sus nombres y poder rescatar ese esplendor. Creo que era el significado era esplendor y hermosura. Y ver ese esplendor y esa hermosura que Dios nos ha dado a cada una de nosotras, pero sobre todo ver hacia la intencionalidad del propósito con el que Dios nos creó a cada una. Para cada una de estas mujeres, estas 2 mujeres especiales cumplieron el propósito de Dios. Y cuando pensamos en eso hacia nuestras decisiones, que vamos a ver un poco con la mujer que hoy nos corresponde, pensemos en esas decisiones que tienen trascendencia hacia lo eterno. ¿Cuántos niños se salvaron? ¿Cuántos niños pudieron conocer? ¿Cuánto aumentó esa descendencia en el pueblo de Israel? Así que pensando en eso, y bueno, hace 8 días también pensando en Elizabeth, en esta mujer también que es el juramento, jura por Dios. Lo pensaba mucho porque mi mamá sin saber me colocó ese nombre a mí, Isabel, que es el mismo nombre de Elizabeth, Elisheva. Así que Dios ha jurado por nosotros, se ha comprometido con nosotros y lo vamos a ver sin más preámbulo en esta mujer que vamos a hablar hoy, Agar. No sé si usted ha pasado por la Biblia en Génesis, que hablamos mucho de Abraham, de Sara, de la promesa, del hijo de la promesa, Isaac. Y no sé si al igual que a mí me pasó, pasamos de alto en la historia de Moisés, todo el protagonismo, y de pronto dejamos por un ladito a las 2 parteras. A lo mejor como a mí me pasó ahí, nos ha pasado en esta historia de Génesis con Abraham, que hemos pasado de largo a Agar. ¿Y quién era esa Agar? ¿Y quién es ese Roy? Del que están ahí, ¿cómo así que Agar y Roy? Entonces, vamos a ver algunos detalles hoy de quién era ella, por qué ese nombre. Y aunque estos 2 capítulos que vamos a ver por partes en Génesis 16, para que se vaya colocando ahí en el pasaje,
Génesis capítulo 16. Vamos a estar en dos pasajes mirando. Yo les voy a dar rápidamente como el contexto. Les pido que ustedes después durante la semana lean todo el capítulo, lean de qué va eso. Vamos a mirar algunos versículos del capítulo 16 y luego vamos a leer algunos pasajes del capítulo 21 porque es una historia conectada. Entonces, Agar, su biografía, nacionalidad egipcia, lugar de la historia, pues Canaán y Egipto, porque ella fue, algunos historiadores dicen que de pronto desde muy joven, cuando Sara y Abraham estaban en Ur de los Caldeos, quizás desde ahí la habían comprado y era la esclava apreciada de Agar, de Sara, y por eso pasó mucho tiempo con ella. Su ocupación, pues sierva o esclava, su familia, pues su hijo, que es Ismael, el hijo que Dios también le permitió tener a ella con Abraham. La siguiente. Ok, el nombre de Agar significa huida, fuga o forastera. Entonces, ahí hay unas preguntitas que yo quiero que cada una de nosotros nos las podamos hacer en esta noche. ¿De qué situaciones sueles huir? ¿Acaso aprendiste que huir es solo una solución temporal? ¿Estás triste, en angustia, presa de pensamientos? Y vamos a mirar a través de la historia de hoy si podemos salir de ahí. ¿Cómo salir de ahí? ¿Por qué huimos? Si sé que al final vamos a tener un tiempo para retroalimentarnos. Si de pronto hay una pregunta urgente que no pueda esperar, no hay ningún problema, puede abrir su micrófono y puede preguntar. Entonces vamos a ubicarnos en el texto, en Génesis capítulo 16, y vamos a mirar a partir del versículo 1. Y dice así: Sarai, la esposa de Abraham, no había podido tener hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai la tomó y se la llevó a Abraham para que durmiera con ella. Sarai le dijo a Abraham: como el Señor no me ha permitido tener hijos, te ruego que te acuestes con mi esclava para que yo pueda tener hijos por medio de ella. Abraham estuvo de acuerdo con lo que le propuso Sarai. Esto ocurrió cuando llevaban 10 años viviendo en Canaán. Así que Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a portarse mal con Sarai, su dueña. Por eso Sarai dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que esta esclava me trate con desprecio. Yo te permití que durmieras con ella y ahora que sabe que está embarazada se porta mal conmigo. Que sea el Señor quien determine quién de nosotros tiene la culpa. Entonces Abraham le dijo a Sarai: la muchacha es tu esclava, así que haz con ella lo que quieras. Sarai comenzó a maltratar tanto a Agar que ésta decidió huir. El ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un pozo que se halla en el camino que va hacia la región del sur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de Sarai, mi dueña, respondió Agar. Entonces el ángel del Señor le dijo: regresa con tu dueña y obedécela. Además, el ángel del Señor le dijo: tus descendientes serán tan numerosos que no será posible contarlos. Estás embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás Ismael. Dios oye, porque el Señor ha escuchado tu dolor. Ismael será un hombre rebelde como un potro salvaje, peleará contra todos y todos pelearán contra él, pero vivirá cerca de sus hermanos. Agar llamó al Señor que hablaba con ella: el Dios que me ve. Pues se decía para sus adentros: he visto al que me ve. Por eso este pozo que está entre Cades y Beret se le conoce como el pozo del Dios viviente.
Mire que acá hay dos preguntas muy interesantes. ¿Será que Dios no sabía de dónde venía ella y a dónde iba? Sarai, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella está huyendo. Y si usted lee todo el pasaje, pues ya sabe que Dios años atrás le había prometido a Abraham un hijo. Más específicamente, ya en ese tiempo Abraham tendría unos 85 años. ¿Desde cuándo se lo prometió? Desde que tenía 70. Va pasando el tiempo y como a veces nosotros pretendemos, también nos ha pasado, que a veces no vemos la respuesta de Dios y queremos solucionar las cosas a nuestra manera, pues Sara fue experta y le dijo al esposo, bueno, hágase cargo, papito, porque entonces necesitamos descendiente. El descendiente en ese tiempo, porque si ustedes notan en el versículo, esperen, les digo exactamente, en el versículo 3 dice, para que yo pueda tener hijos por medio de ella. En la costumbre, los hijos era como un contrato, las esclavas, las concubinas y sobre todo las mujeres que no eran estériles o que no lo fueran, los hijos pertenecían era al matrimonio, a la casa. Pero cuando está expresando acá hijos a través de ella, era que también era costumbre que las mujeres, la embarazada, en este caso Agar, cuando diera el hijo, Sara se iba a colocar sobre las rodillas de la mujer, cosa de que ella cuando expulsara el bebé saliera e inmediatamente lo tuviera en las rodillas Sarai, y de esa manera quedaba, era como que el hijo era literal de Sara, ni siquiera de la esclava. Entonces, ¿por qué? Porque como ellos se afanaron, veían en Ismael ese cumplimiento de la promesa y le quisieron ayudar a Dios. Entonces, eso era en ese tiempo. Ahora, en cuanto a las situaciones en las que nosotros podemos huir, ¿por qué aprendimos a huir? Mire que Sara, claro, a veces tendemos, y cuando ustedes van a buscar a Agar, de Agar se habla mucho. Agar es un personaje que hoy en las culturas árabes se habla mucho de ella, se utiliza mucho, por ejemplo, en el mundo musulmán. Yo trabajé durante muchos años en países musulmanes y para nosotros testificar a otras mujeres utilizábamos el ejemplo de Agar y de todo lo que aconteció con ella. Dios no la rechaza a ella y podemos ver a lo largo de esta historia lo fascinante de que a pesar de los desaciertos, porque la decisión de que ella se acostara con Abraham no fue una decisión de ella era una esclava. Ella estaba sujeta a las órdenes, pero cuando quedó embarazada, piensen, en ese tiempo ser estéril era casi estar maldito. Entonces, yo estoy estéril, otra tiene el hijo, la otra se siente como que yo soy el que voy a dar el hijo de la promesa. Y se empieza a sentir como que, yo soy mejor que ella porque ella es estéril y empezó ahí como la rivalidad entre ambas. Entonces, de alguna manera Agar se puso presumida y eso violentó un poquito a su ama porque pues como fuera, ella seguía siendo esclava. Entonces, ahí se da toda la disputa, ella sale huyendo porque también dice la Biblia que la comenzó a maltratar. O sea, el tema se empezó a poner, se subió, no sé cómo dicen en Ecuador, el asunto se empezó ya a pasar de colores y ya, cuando digo maltrato, yo no, puede ser maltrato físico, puede ser maltrato con palabras, que a veces es peor ese que el de los golpes. Entonces empieza toda esa violencia entre Sara y toda esa reprensión. Piense usted por un momento en ambas. La otra está embarazada. Yo soy la dueña y no tengo nada y aparte de eso me tengo que aguantar a todo el mundo que me diga que soy estéril y que ahora ella va a tener y yo no tengo nada. No sé si usted se ha hecho esas preguntas, no sé si usted alguna vez frente a algunas otras hermanas o amigas que el Señor le responde algo y a usted no le ha respondido, usted se cuestione o aún cuestione a Dios. Dios, ¿por qué a ella y a mí no? Es que ella es mejor, y es que ¿qué problema tienes conmigo? Porque a ella ya le respondiste y a mí no me has respondido. Podemos estar presas en nuestras propias angustias, pero también en nuestros propios pensamientos. Cuando usted y yo empezamos a pasar mucho tiempo pensando en lo que me pasa, podemos caer presas de algo que
Ahora, Agar también sintió, y es que nos podemos victimizar. Pasa algo muy lindo acá en esta historia, porque a pesar de que vamos a ver el nombre del Roy, que ya vamos a ver qué significa, ahí aparece otro nombre, y es el nombre de Ismael. Ismael significa Dios oye. Y miren que en la antigüedad los nombres se le colocaban a los niños, los papás cuando nacían, o a veces un profeta mandaba a Dios a decirle a través de un profeta qué nombre iba a llevar, pero ese era un uso, digamos, lo que el papá cuando nacía decía, se va a llamar así. Pero acá es la primera vez en que antes de que el niño nazca ya tiene nombre. Y como vemos que efectivamente lo que Dios dijo cumplió, porque cuando Agar volvió, Abraham le colocó Ismael. Así que Agar pudo regresar de toda esa historia del desierto, todo lo que vivió, el encuentro fascinante. Era una egipcia. Piensa en eso, no era judía. No tenía la fe cristiana, si vamos a decir, como en nuestros tiempos. Ella no era cristiana. Venía de una cultura pagana, de adorar otros dioses, pero estaba vagando en el desierto y lo primero que Dios le dice es, te escucho. Y así vas a colocar a Ismael. Así que en cualquier circunstancia de la vida que Agar viviera a partir de ese momento, ella podía estar convencida, uno, que Dios siempre escucha. La siguiente, Silvia, por favor. Bueno, ahí está la mamita embarazada, están los versículos que acabamos de mirar, lo que les acabo de contar de la mujer de dar a luz en las rodillas de la otra persona. La siguiente. Entonces, el Roy significa el Dios que me ve. Y es fascinante porque ella va, Dios le habla primero de que oye, le da una profecía de que iba a ser su hijo. Y si usted lo quiere corroborar hoy, vaya, pregúntele a todos los árabes que descienden de Abraham a través de Ismael. Y esa nación fiera, enemiga, se dio y son el pueblo que tenemos hoy como los árabes. Entonces, ella llega a ese pozo y en ese pozo Agar llama al Señor, el Dios que me ve, porque se decía, he visto al Dios que me ve. Una esclava. Cuando el ángel le habla, muchos autores de la Biblia dicen, porque dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero a través de su Hijo Jesucristo Él se manifiesta. Entonces muchos se atreven a decir que ese ángel del Señor, el ángel de Jehová, es el mismo Jesucristo que se le apareció a ella. A decirle, sí, Agar, eres una esclava, quizás nadie te ha dado importancia, pero quiero que sepas que yo sí te veo. Quiero que sepas que yo sí escucho. Y no sé si a usted le ha pasado que hay momentos en su vida cuando usted está tan inmersa en sus propios pensamientos, en sus quejas, en sus reclamos, que sentimos como que Dios no nos ve, como que Dios nos abandonó. Y sobre todo como cuando dicen, ay, es que Dios está cerca y uno dice, cerca, pero si yo lo siento a metros, yo no me siento cerca de Él, yo no siento que yo le importe a Él. Sí le importamos. Él sí nos ve. Él es el Roy. Y miren que también otro dato curioso, es la primera mujer en la Biblia que le coloca un nombre a Dios. Una mujer que llama a Dios como el Roy, el Dios que nos ve, que nos mira, que nos está observando, que tiene su mirada puesta en ti. No sé si tú estás conectada en esta noche y es por primera vez. Y tú me podrías decir, bueno, Isabel, pero yo me acabo de conectar, a mí me invitaron, yo no sé quién es ese Dios. Yo quiero decirte que si te acabas de conectar por primera vez, Él te mira. ¿Por qué? Porque Él te creó en el vientre de tu madre. Él se interesa por cada uno de nosotros, solo que Él quiere que le conozcamos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya hablamos, aquí estamos viendo la primera escena, cómo Agar huye y cómo Agar el Señor se le presenta en el desierto.
Y en esta primera parte, digamos, en el desierto donde ella estaba y empezó a caminar y huir, ella encuentra el pozo. Y es ese pozo el que ella bautiza. Digamos que hasta ahí ella tenía agua. Hasta ahí ella estaba bien. Luego ella regresa, se somete como el ángel le dijo. No debe haber sido fácil, ¿cierto? Porque a veces no nos es fácil obedecer. ¿A ustedes les parece muy fácil obedecer? No, no obedecemos tan fácilmente. A veces nuestra obediencia es muy condicionada. Sí, Señor, te obedezco, pero si primero veo esto, si segundo veo esto, a veces le queremos poner condiciones a Dios. Agar regresó. ¿Qué pasó? Agar regresó, se sometió, nació Ismael. Me imagino la felicidad de ella ver a Ismael, ponerle el nombre y saber que Dios oye. Que de ese encuentro en adelante que ella tuvo en ese pozo del viviente, a partir de ahí ella sabía que aunque volviera a ser esclava, ya tenía alguien que la veía y ya tenía alguien que la escuchaba. No sé si a ti te ha pasado que estás tan inmersa en tus problemas, en tus preguntas, que quizás también puedes estar siendo esclava de algo. Los esclavos no son los que hablaban de los negros, los encadenados. Hoy en día hay mucha gente que aunque tenga todo está esclava. De pronto esclavos a un hábito, esclavo a una tendencia, esclavo a la moda, esclavo a la familia. ¿A qué está siendo esclavo? Esclavo a las redes, porque como hablábamos con Tania ahora, es muy lindo todo lo que nos dejó la virtualidad en el sentido de estar conectados. Es maravilloso. Pero ¿saben también cuál ha sido la desventaja? Que mucha gente se quedó demasiado conectada a las redes y ya no quieren socializar en persona. Y cada vez hay más gente, hay centros en Estados Unidos por lo menos, donde tienen que mandar no a los grandes, a los adolescentes a desintoxicarse de las redes. Anteriormente uno veía en un centro de rehabilitación las personas que consumían sustancias psicoactivas, que se iban a rehabilitar. No, hoy en día tienen que ir los niños, los papás a rehabilitarse por el consumo del celular, de la tablet, de todas estas cosas. Entonces, ¿esclavitud hay en el siglo XXI? Sí, sí. Pero Agar regresó y pasó lo que tenía que pasar porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios no miente, Dios no cambia. Dios es fiel y él le había dicho a Abraham, mira las estrellas, ves, no las puedes contar. Te aseguro que así yo te bendeciré. ¿Qué era? Que por todo el amor como era Ismael, el hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa. Que Dios honró a Agar y la ayudó y todo, claro, porque Dios es misericordioso y con ella también tenía un propósito y a través del pueblo árabe también tenía un propósito, pero él no era el hijo de la promesa. Entonces, después de que Agar ve a ese Dios que la ve, yo quiero que usted me acompañe a Génesis 21 porque ahí pasa otra parte de la historia en lo que tiene que ver con el cumplimiento del hijo de la promesa. Ustedes pueden leer los primeros versículos del 21. Yo les voy a leer en el 8. El contexto está en el nacimiento. Nace Isaac. Y en el versículo 8 dice, y el niño creció y llegó a la edad en que fue destetado. O sea, Isaac, más o menos en la cultura judía a veces no se ponen muy de acuerdo algunos comentaristas, pero se dice que entre los 5 y los 3 años un niño era destetado. Entonces partamos de que Isaac ya tenía 3 años. Para ese entonces, su hermano Ismael tendría más o menos unos 16 años. Porque Ismael nació cuando su papá tenía 86. Isaac nació cuando su papá tenía 100. Pasaron más o menos unos 2 años, pensemos entre unos 16 más o menos. ¿Qué pasó entonces acá? Que dice que el hijo de la esclava empezó a burlarse de Isaac. Entonces, otra vez conflicto. Otra vez rivalidad, porque claro, usted se imagina esos años tan tensos para Agar ahí, cuando nació el verdadero hijo y ahora yo no soy la esclava preferida y ahora mi hijo no va a ser el heredero y ahora qué va a ser de nosotros. Entonces el niño empieza a burlarse, no sabemos por qué,
empieza a burlarse de su hermana y claro, Sarai no iba a permitir eso, y menos en su casa, y menos que ella era la dueña. Viene y le cuenta a Abraham y le dice, ¿qué vamos a hacer? A ver, Abraham se pone muy triste, pero Dios, efectivamente, que eso tiene otras aplicaciones. Ustedes pues pueden ver otras aplicaciones que se le da a Sarai y a Agar. Las vemos en Gálatas 4, por ejemplo, que habla de la esclava y la libre. Tiene otra aplicación, pero yo quiero que hoy la miremos más hacia cómo Dios nos ve a nosotras, a que Dios nos escucha a nosotras. Entonces, Abraham toma la decisión de decirle a Agar, muy lindo el niño, gracias por el hijo que me diste, pero yo prefiero la familia. Mi familia es Sara y mi familia es el hijo de la promesa, fue el que Dios me prometió, ya está acá, así que le hizo un cántaro con agua, alguna comida y la mandó al desierto. Yo quiero decirles que yo que viví en el desierto, solo una vez experimenté lo que era estar deshidratada. Hubo una tormenta de arena muy fuerte y debido a la tormenta tan fuerte no pasaban como un colectivo, un taxi, algo que yo pudiera tomar. Y yo empecé a caminar por todo lado, pero la arena, todo me desubicó. Después de muchas horas de caminar apareció un carro, me llevó. Cuando yo llego a mi casa, caigo desmayada y mi compañera de casa lo que hizo fue con ropa y todo me metió a la ducha, me mojó, me dio algo para hidratarme y pasaron muchas horas hasta que yo volví a ubicarme, porque no sé cuántas horas pasé sin una gota de agua. Y estoy hablando de un ratico, de horitas y ya. Y la deshidratación fue severa. Pensemos en esta mujer, vagando y ya no sola, porque la primera vez ella huyó, ¿cierto? Como su nombre lo dice, Agar, la forastera, la que huye. Pero esta vez sale expulsada y con un hijo. O sea que ya no solo tenía que pensar en ella, en cómo sobrevivía ella misma, sino en su hijo. Y empieza errante en el desierto. La siguiente, por favor, Silvia. Bueno, Agar camina errante. Y miren esto, en lugar de desesperación, cuando todo parece indicar que Dios está ausente o que las promesas de Dios son falsas, Dios se acerca a nosotros en lugares desiertos y en nuestro caso nos envía a Jesús para sustentarnos. La siguiente. Aquí vamos a mirar en esa escena mientras ella está caminando errante por el desierto. Llega un momento en que ya ella está tan extenuada, ya se le acabó el agua, la comida. Y mire que el versículo 2, si usted está conmigo en el capítulo 21 de Génesis, mire lo que ella hace. En el versículo 16 dice, luego ella se fue a sentar a cierta distancia de allí, pues se decía a sí misma, no quiero verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar a gritos. Claro, la deshidratación, la impotencia, el desierto. En el día son los calores extremos, pero en las noches bajan las temperaturas. ¿Cuánto pudieron estar así errantes? No lo sabemos, pero ya no tenían agua, así que si se empezaron a deshidratar, era de días. Y mire lo que pasa acá, en el versículo 17. Entonces Dios oyó. Pensamos que los desiertos son malos, pensamos que las dificultades son malas. Entonces Dios oyó nuevamente. ¿Se acuerdan que se llama Ismael? Dios oye. Entonces Dios oyó y le dijo, y clamó por el niño y el ángel le dijo, Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, Agar, ¿qué te pasa? A ver, ¿te olvidaste que yo soy el Dios que veo? ¿Te olvidaste que yo soy el Dios que escucho? Y miren lo que pasa ahí. Entonces Dios abrió un lugar, le permitió ver como a cierta distancia y sus ojos fueron abiertos para que ella viera el pozo. Sus ojos fueron abiertos.
Claro, mientras tú y yo estemos tan inmersas en mí, en mí, en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en el Dios que yo quiero que me haga feliz, en el que cumpla mis sueños, es que mi preocupación es que Isabel, para usted es fácil decir que Dios todo lo arregla, seguramente usted no tiene problemas. ¿Ah? Si yo les contara todo lo que Dios no me ha contestado, si yo les contara todo lo que he sufrido, nos sentaríamos a llorar acá todas. Porque creo que todas en la vida hemos tenido pérdidas, hemos tenido tristezas, pero ¿qué nos alienta? Saber que hay un Dios que nos escucha. ¿Qué nos alienta? Saber que hay un Dios que nos ve, que es personal, que Él siempre nos está viendo, que cuando tú y yo decidamos acercarnos a Él, Él va a estar ahí. Entonces le permitió ver ese pozo y le dice, toma al niño porque de él, y vuelve y le repite, yo haré de él una gran nación. Entonces, bueno, Dios le abrió los ojos, llenó la vasija de cuero, le dio a beber a su hijo y Dios bendijo a Ismael. ¿A dónde podremos huir? Dios te oye, Dios te está viendo. ¿Será que escapamos de su radar? La siguiente. Él hace aguas en el desierto y ríos en la soledad. ¿En medio de un desierto se puede encontrar un oasis? Sí, sí se puede encontrar, sí existe. Y aún en medio de tu desierto, Dios nos envía el sustento. Dios envía un pozo de agua para Agar y a nosotros nos envió a Jesús, pero también hoy tenemos la escritura que es fuente de agua viva. Esa fuente de agua que nos sacia. Por eso, si usted recuerda a Jesús, Jesús les dijo, si ustedes se acercaran a mí, nunca más tendrían sed. Se lo dijo a la mujer samaritana en un pozo. ¿Qué agua estás buscando tú? ¿Qué es lo que tú buscas para saciarte y no te sacias, no te llenas, no tienes respuestas? ¿Será que estamos haciendo las preguntas correctas? Porque de pronto no hemos recibido respuesta porque no hemos hecho la pregunta adecuada. Al beber de ella, nosotros somos sustentados, porque el agua, claro, el agua para el cuerpo sustenta. Si es una buena agua, el agua puede hidratar. Sin agua, podremos resistir pocos días. La palabra por eso tiene esa vida y ese poder de sustentarnos. Y ten por seguro que el desierto también es un lugar para encontrar a Dios. A nosotros nos han enseñado que el sufrimiento y el dolor es malo, que sufrir es malo. Sufrir no es malo. En el desierto también se encuentra Dios. En esos momentos de crisis y de tristeza también lo podemos ver a Él. Él siempre está. Él siempre escucha. La siguiente. He visto al que me ve, el pozo del viviente. Y bueno, esto ya les hablé que ella es la primera mujer en colocarle un nombre a Dios. El Roy, el Dios que nos ve. ¿Será que es que no estamos levantando la mirada así como la imagen? Y nos estamos mirando mucho a nosotras. Por eso no podemos ver al que nos ve, porque estamos mirándonos tanto, perdemos mucho tiempo mirándonos y contemplándonos a nosotras mismas. Y no, con eso no quiero decir que no seamos extraordinarias, ni ese propósito hermoso, ni todo. Pero podemos ser extraordinarios. Pero el poder de ser extraordinario radica estar en el secreto de Él. Porque Él ya nos dio el valor. Él ya nos dio las bendiciones. A veces pedimos bendiciones y Él ya nos bendijo con todo en Cristo. Nosotros ya tenemos toda la provisión. ¿Cuál es el sustento nuestro para hacerlo una realidad? Ir a su presencia. Encontrarnos con el Dios que nos ve. La siguiente, por favor. Y vamos a las conclusiones. Entonces, Dios siempre sabe cuándo necesitamos sentirnos corregidos y consolados. Cada circunstancia que acontece en nuestra vida está siendo observada por Dios. Como Agar, Él se interesa en ti y en mí. No eres una más en la lista. Cada persona que está conectada hoy, cada mujer, es única para el Señor. Tiene un propósito único de parte de su diseñador. Dios es fiel a sus planes
es fiel a sus promesas, aun cuando los seres humanos compliquen el proceso. Miren que Agar, víctima en un sentido, Sarita tan linda tratando de ayudarle a Dios y a Abraham, ay, tan queridos los dos, Señor, te ayudamos con los planes tuyos. No, a veces a pesar de nuestros desaciertos, el Señor va a cumplir ese propósito. A veces no le damos al blanco, a veces cerramos, a veces la embarramos, pero Él te ve. La pregunta es, ¿lo estás viendo tú? ¿Tú lo estás viendo? Él te oye. ¿Tú lo estás escuchando? Yo quiero que hay una última imagen, por favor, Silvia. Quiero que se queden con esta última imagen. Porque ese rol, el Dios que nos ve, es el Dios que nos cuida. Y mire cada una de esas para usted. Apropiese de cada frase. Te escucha, te transforma, nos da vida. ¿Qué más dice? Tiene todo, nos cuida, nos ama, todo lo dio por nosotras. Entonces yo quiero que pasemos por si hay alguna pregunta, cerramos acá la presentación. Quedamos acá en sala. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión, ¿cómo les pareció? ¿Se sintieron identificadas con Agar? Abran sus micrófonos sin vergüenza, sin pena, tranquilas. Estamos en confianza. Me pareció hermosísimo el tema y claro que sabemos que Dios está con nosotros, que le importan nuestras circunstancias, que nos ama, que nos acompaña, que nos ve y que nos escucha. Eso es maravilloso. Nuestro Dios es maravilloso. Gracias, qué lindo tema. Bueno, yo quiero recalcar. Ah, es usted. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Sí, me conecté un poquito tarde porque había dejado el teléfono donde una amiga y tuve que mandar a mi hijo rápido a buscar. Estoy oyendo la temática y es hermoso, hermoso aprender, entender que aunque Ismael no era el hijo de la promesa, Dios no lo abandonó, Dios no lo dejó, Dios colocó esa agua de vida para que él no muriera, le dio esa bendición a Agar para que siguiera adelante, no le dijo, bueno, no, fuera de aquí porque es Sara, ¿no? Sino hay amor para todas, que no importa cómo seamos, ni qué haya dentro de nosotros. Lo que es necesario es ir a la fuente de ese Dios que nos ve, de ese Dios que nos ama, de ese Dios que nos perdona. Y que como usted dijo, que me quedo con eso, es que nos vemos más nosotras y no levantamos la mirada para ver ese Dios que nos ve. Entonces, que a partir de ahora levantemos más los ojos al cielo y no estemos viendo al suelo, sino saber que ese Dios está ahí y que Él no desampara a nadie. Él no hace excepción de personas. Muy hermoso. De verdad, gracias, María. Creo que María Isabel, ¿sí? Sí. Gracias por esa enseñanza hermosa, de verdad que sí, que Dios la usó para darnos esa palabra hermosa. Buenas noches a todos desde Argentina, la saludo. Disculpen que no me pueda visualizar, pero bueno, sí, ha sido un hermoso tema de mucha reflexión para seguir meditando. Me quedo también con lo que decía Carmen, esto de que Dios no hace acepción de personas, incluye a todos, ve a todos, llama a todos, aunque no todos oigan ni puedan responder ese llamado. Y también me quedo con saber esperar,
no anticiparnos, porque Él cumple sus promesas, aunque parezca que no lo vamos a ver, aunque parezca que no se va a cumplir. Bueno, saber esperar los tiempos de Dios, porque es Él el soberano y da a cada uno lo que realmente necesitamos en el tiempo que debemos aprender y atravesar esos desiertos en los que cada uno seguramente hemos transitado y seguimos transitando, pero con la confianza plena que el Señor nos está viendo y que si lo buscamos, lo encontramos. Buenas noches a todas. Así es, excelente. Yo me quedo con algo que es crucial para nuestras vidas, y es que el desierto es un lugar para encontrarnos con Dios. No hay por qué quejarnos ni desesperarnos. Ahí es donde vamos a encontrarnos cara a cara con Él. Me llevo eso. Bueno, buenas noches para todas. Estaba reflexionando. Yo pienso que como mujeres y como madre, la mayoría de todas y cada una de nosotras, pues tienen las angustias y los problemas que nos da por corona nuestros hijos. Y se me ocurre a mí, si Ismael no era el hijo de la promesa y Dios hizo todo lo que ha hecho, porque aún está esto en la historia, con Ismael, el pueblo islámico tan poderoso y tan organizados ellos, ¿no? Y le dio todo eso para cumplir en un hijo que, tremendo, como los tenemos nosotros. Me refugio en eso, tengo esperanza, porque yo también sufro lo que pasan tantas de nosotras, ¿no? Con los hijos, en la brega, en la angustia, en la preocupación, en las dudas. Y yo tengo también un hijo de promesa que bueno, me ha sacado todas estas canas, ¿no? Por un poco de años, un poco de años y un poco de preocupaciones. Pero eso me anima, gracias, María Isabel, me anima. Estoy nueva en esto y estoy ayudándome, ¿no? Me anima muchísimo, me da una confianza, me da una paz y siempre digo, Señor, tú tienes el control y haces todo en el tiempo tuyo, ¿sí? Porque a veces es más lo que uno se preocupa que lo que se ocupa, ¿sí? Es más lo que uno se le paran los pelos por los hijos y resulta que todo está en manos del Señor. A esta edad, Él va a llegar, a la edad de ustedes también va a llegar, por muy joven que hoy sea. Gracias. Bendiciones. Amén. Bueno, qué lindo tiempo, de verdad. Muchas gracias a todas por la atención. Que podamos seguir ahondando. Lea esta semana todo el pasaje para que tenga toda la historia ahí. Carmen, solo una aclaración en cuanto al pueblo árabe islámico, porque si de bien de Ismael salió el pueblo árabe como tal, árabe es la raza y islámico o el islam es la religión o la creencia. Entonces no todos los árabes son musulmanes o islámicos. Hay muchos árabes cristianos hoy en día, hay muchos árabes católicos, están muy divididos, solo que nosotros por el contexto de ahí, claro, salen las naciones islámicas, porque también se desprenden de los árabes, que ya esa es otra historia, ya ese es otro tema de cómo salieron, porque pues Dios dijo que iban a ser guerreros, que iban a ser opuestos, pero sin duda les cuento que el Señor se está moviendo poderosamente en los pueblos árabes, en los pueblos musulmanes, y muchas mujeres que nacieron en esa opresión del Islam hoy en día están conociendo al Señor también, y también están testificando como Agar, que Él es ese rol, que Él es ese Dios que nos ve a cada una, que Él es ese Dios que podemos encontrar en el desierto, y que bendigamos nuestro desierto,
bendiga al Señor cuando todo esté bien, pero bendígale como dice la canción, te bendeciré, aunque todo marche bien, pero aun cuando las cosas no marchen a nuestro favor, porque Él quiere trabajar su carácter en nosotros. Y cuando piensa de pronto, yo se lo digo como en mi ejemplo, cuando yo quiero ponerme triste o de pronto renegar, pienso en esa iglesia cristiana que se levantó en el primer siglo, que tuvieron todo en contra, pero tenían esa esperanza viva y por eso siempre en ellos estaba ese Maranata, Cristo vuelve pronto. Tenían esa esperanza y en ese amor, cuando lo conocemos más a Él y pensamos menos en nosotros, vivimos por un propósito supremo y mayor, que es Él. La vida no se trata solo de nosotros, mujeres. La vida se trata de conocerlo a Él. Y al conocerlo a Él y vivir por sus sueños, nosotros somos desarrolladas y vivimos ese propósito. Así que yo quiero darle gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes y oremos.